En lo más profundo de los Tatras, donde las montañas se alzan como guardianes de un mundo apartado, existía un pueblo donde el tiempo parecía detenerse. Rodeado por vastos bosques de abetos y cubierto por una capa interminable de nieve, aquel rincón de Polonia vivía ajeno a las tensiones y agitación del resto del mundo. Durante la mayor parte del año, el pueblo permanecía aislado, rodeado de montañas imponentes que no solo impedían la comunicación con el exterior, sino que también creaban una atmósfera de enclaustramiento donde la vida diaria era dictada por los ciclos de la naturaleza y el frío incesante del invierno. Las casas, construidas principalmente de madera envejecida por los años y las inclemencias del tiempo, se alineaban a lo largo de caminos estrechos y serpenteantes, cubiertos casi siempre por una espesa capa de nieve. El aire fresco de los Tatras, puro y cortante, penetraba en los pulmones de los aldeanos con cada respiración, mientras el viento gélido parecía susurrar historias perdidas entre las ramas de los abetos. El sonido del viento, a menudo acompañado por el crujido de la nieve bajo los pies de los pocos habitantes que salían de sus casas, le daba al pueblo una quietud inquietante. En el centro del pueblo se erguía una pequeña iglesia de madera, un edificio sencillo pero solemne, con una estructura que parecía encajar perfectamente con el paisaje rústico y aislado que lo rodeaba. Junto a ella, la casa parroquial, de techos bajos y chimenea humeante, era hogar de dos hermanos sacerdotes que, desde hacía años, se encargaban de guiar a los pocos feligreses que habitaban allí. La presencia de los hermanos Avisa había sido, durante mucho tiempo, una constante en la vida del pueblo, pero su llegada no fue tan reciente como muchos suponían. Felipe Savisa, el hermano mayor, era un hombre de 42 años, cuyo físico alto y delgado le confería una presencia casi etérea. Su rostro, anguloso de mirada penetrante, se veía marcado por una intensidad que pocos se atrevían a desafiar. Sus ojos, de un color azul pálido, reflejaban una especie de poder místico, como si pudiera ver más allá de lo evidente, de lo superficial. No era un hombre que hablase demasiado, pero cuando lo hacía, su voz grave y profunda resonaba con una autoridad que dejaba una sensación de reverencia en el aire. En el pueblo, Felipe era considerado casi una figura intocable. Los aldeanos se retiraban al verlo, las mujeres se sonrojaban, y los hombres se quitaban el sombrero, incluso a la distancia. Nadie osaba desafiar su palabra ni cuestionar su voluntad. Su presencia misma emanaba respeto, y su carisma era tal que pocos se atrevían a mirar más allá de la fachada de hombre piadoso y devoto. Su hermano menor, Lucas Avisa, era todo lo contrario. A pesar de tener solo 5 años menos que Felipe, Lucas era un hombre de complexión robusta, con una sonrisa cálida y afable que era capaz de iluminar incluso los días más grises y fríos del invierno. Mientras Felipe imponía respeto por su figura austera y distante, Lucas ganaba el cariño y la confianza de los aldeanos con su carácter cercano y su disposición a ayudar. Su rostro redondo y sus ojos bondadosos daban la sensación de un hombre completamente diferente al de su hermano, alguien que parecía estar más en sintonía con las necesidades del pueblo que con las enseñanzas abstractas de la iglesia. Las madres lo llamaban con frecuencia para pedirle consejos sobre la crianza de sus hijos, y los niños no dudaban en correr hacia para recibir su bendición después de cada misa. En muchos aspectos, Lucas era visto como un santo en la comunidad, un hombre cuya bondad parecía no tener límites. Sin embargo, a pesar de las apariencias, una sombra comenzaba a formarse sobre el pueblo. En el transcurso de varios meses, un patrón inquietante empezó a surgir. Los viajeros que se hospedaban en la posada de Marek Kowalski, un hombre amable y respetuoso que regentaba el único alojamiento del pueblo, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Los aldeanos, acostumbrados a la tranquilidad de su existencia, no se cuestionaron demasiado sobre estas ausencias. En una comunidad tan pequeña, las desapariciones podían explicarse fácilmente como incidentes aislados o simplemente como personas que se marchaban sin previo aviso. Pero Sofia Wilk, la panadera del pueblo, no era tan fácil de engañar. Sofia, a diferencia de muchos de los habitantes del pueblo, no veía la vida a través de lentes de conformismo. Sus años de trabajo en la panadería, con las manos siempre en contacto con la masa, le daban una perspectiva más amplia de lo que ocurría en la aldea. Observaba todo, cada gesto, cada mirada, cada cambio en el ambiente, y lo que empezó a notar la inquietó profundamente. Los viajeros que se hospedaban en la posada de Marek Kowalski, especialmente aquellos que viajaban solos, sin familiares o acompañantes, empezaron a desaparecer misteriosamente. Al principio, solo parecía ser una coincidencia,
Pero conforme el número de ausencias crecía, Sofía comenzó a unir los puntos y a preguntarse si algo más estaba ocurriendo en el pueblo. Una tarde, después de recibir su encargo de pan para el día siguiente, Sofía decidió que tenía que hablar con Marek. Después de todo, él era la última persona que veía a los viajeros antes de que se desvanecieran. Se acercó a él, con su rostro acostumbrado a los gestos cálidos, pero con una mirada inquisitiva. Le preguntó sobre el comerciante de Cracovia que había estado en la posada días atrás y que, según todos los registros, había desaparecido sin previo aviso. Marek, al principio, se mostró reticente, pero después de un largo silencio, simplemente encogió los hombros y dijo: «Se fue muy temprano en la mañana. Tal vez tenía prisa por llegar al siguiente pueblo». No dejó ni un mensaje. Sofía, sin embargo, no se dejó convencer tan fácilmente. Sabía que los viajeros, especialmente los comerciantes, nunca se iban sin pagar ni despedirse. Algo no encajaba. Esta ya era la tercera desaparición en ese mes. Por esa misma razón, Sofía no podía dejar de pensar en las palabras de Marek. Algo oscuro se cernía sobre el pueblo, algo que solo empezaba a percatarse. Decidió mantener sus ojos abiertos y no dar por sentado lo que parecía una serie de coincidencias. Algo más grande y más aterrador estaba a punto de desvelarse en ese tranquilo rincón de los Tatras, y Sofía tenía la sensación de que, sin quererlo, ella sería quien destapara la verdad. Sofía Will, que era una mujer que había dedicado su vida al trabajo, pero no era solo su habilidad para amasar pan lo que la destacaba en el pueblo. A lo largo de los años, había perfeccionado una habilidad mucho más sutil: la observación. Cada gesto, cada mirada, cada palabra que se pronunciaba en la aldea no escapaba a su atención. La rutina diaria del pueblo le había dado un conocimiento profundo de sus habitantes. Sabía cuando alguien estaba preocupado, cuando alguien mentía y cuando algo no cuadraba. Y había algo que definitivamente no cuadraba en el comportamiento reciente de los viajeros que pasaban por la posada de Marek Kowalski. La posada de Marek era el único lugar en el pueblo donde los forasteros podían quedarse a descansar después de un largo viaje. Marek, un hombre respetable y afable, había regentado el lugar durante años sin problemas, ofreciendo pan y sopa caliente a quienes llegaban a su puerta. Sin embargo, algo extraño había comenzado a suceder. Los viajeros que llegaban solos, aquellos que viajaban sin compañía o familias que pudieran advertir su ausencia, simplemente desaparecían. Al principio, Sofía pensó que podía ser una coincidencia, pero al ver la misma historia repetirse con mayor frecuencia, comenzó a preguntarse si había algo más siniestro detrás de esas ausencias. Las desapariciones no parecían afectar a los aldeanos cercanos, que se centraban más en sus quehaceres diarios que en los extraños que llegaban. La vida en ese pueblo montañés transcurría en su propio tiempo, aislada y ajena al mundo exterior. Pero Sofía no era como los demás. Ella sentía que algo se cocinaba a fuego lento, algo que el pueblo prefería ignorar. No podía dejar de pensar en esos viajeros desaparecidos y en cómo Marek, el posadero, no parecía tener respuestas claras. Cuando se acercó a él para preguntarle sobre un comerciante que había llegado hacía pocos días y ya no se encontraba, su respuesta fue tan evasiva que Sofía sintió que algo andaba mal. ¿El comerciante de Cracovia? Oh, sí, se fue muy temprano, por la mañana, sin avisar. Supongo que tenía prisa, le dijo Marek, mientras se restregaba las manos como si se sintiera incómodo con la pregunta. Su tono no era el de alguien que simplemente estaba ocupándose de un pequeño contratiempo, sino el de alguien que trataba de ocultar algo. Sofía no podía soportar esa sensación de inquietud. Eso no es posible, pensó. Los comerciantes nunca se marchan sin despedirse, sin pagar, sin dejar un rastro. Sin embargo, Marek no parecía dispuesto a dar más detalles, lo que solo alimentó las sospechas de Sofía. Decidida a obtener respuestas, Sofía decidió observar con más detalle a los hermanos Avisa durante la misa. El pueblo, aunque pequeño y apartado, no carecía de una iglesia que era el centro de la vida social y espiritual. Cada domingo, los feligreses se reunían para escuchar los sermones de Felipe Saviza, el párroco. Era imposible no notar la intensidad con la que Felipe dirigía las ceremonias, siempre imponente, con su voz grave que reverberaba en las paredes de la iglesia de madera. Sus palabras, cargadas de una cierta solemnidad, parecían tener un poder hipnótico sobre los habitantes del pueblo. Pero Sofía, como siempre, no solo escuchaba las palabras, sino que también observaba los gestos, las miradas y las emociones que las acompañaban. Esa tarde, Felipe pronunció un sermón sobre la hospitalidad cristiana, un tema que era recurrente, especialmente durante los inviernos fríos y oscuros.
Pero, al escuchar sus palabras, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque la iglesia estaba llena, ella se concentró solo en él, en cómo sus ojos azules se movían con una intensidad aterradora por la congregación. La hospitalidad es una virtud sagrada, dijo Felipe, y es nuestra responsabilidad dar cobijo a los que pasan por nuestra puerta. Recibimos a Cristo en forma de los más necesitados, los que vienen a nosotros bajo la apariencia de viajeros solitarios. En ese momento, Sofía sintió que algo no estaba bien. Las palabras de Felipe, aunque parecieran normales en apariencia, llevaban consigo un peso extraño, una intención oculta que no podía descifrar en ese momento. A medida que la misa continuaba, Sofía se fijó también en Lucas, el hermano menor. Aunque normalmente era cálido y accesible, en ese día parecía estar en un estado de ánimo extraño. Mientras Felipe dirigía la ceremonia, Lucas lo asistía con movimientos precisos, pero su rostro reflejaba una expresión que Sofía no había visto antes. Había algo distante en sus ojos, algo que no coincidía con la imagen del hombre amable que todos conocían. Cuando la misa terminó, Sofía decidió acercarse a Lucas. Lo hacía con la esperanza de obtener alguna pista sobre las desapariciones que comenzaban a agobiarla. Lucas, al principio, parecía dispuesto a conversar, pero al verla acercarse, un ligero destello de incomodidad cruzó su rostro. «Padre Lucas», empezó Sofía con voz tranquila, «¿sabe algo sobre los viajeros que han estado desapareciendo últimamente?» Lucas se detuvo un momento, claramente incómodo, y luego desvió la mirada. «Los viajeros son gente variada», dijo, evitando su mirada. «Tienen sus propias razones para irse, Sofía. No debemos hacer preguntas. Ellos tienen sus asuntos, y nosotros los recibimos con hospitalidad». La respuesta de Lucas, que normalmente habría sido considerada gentil, esta vez sonó vacía y evasiva. No era la respuesta que Sofía esperaba, y definitivamente no era la actitud que el hermano solía tener. Aquel cambio en su comportamiento solo aumentó la creciente sensación de que algo más profundo y peligroso se estaba gestando en la aldea. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Lucas, Sofía no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado y observado. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, pero la imagen que se formaba era aún más aterradora de lo que había imaginado. Los hermanos Avisa, quienes habían sido figuras respetadas y veneradas en el pueblo, parecían tener algo que ocultar. Sofía no podía dejar de preguntarse si las desapariciones de los viajeros y el extraño comportamiento de los sacerdotes estaban conectados. Sin pruebas concretas, pero con su instinto afilado como siempre, Sofía decidió que debía investigar más a fondo. Sofía no podía dejar de pensar en lo que había observado. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de los viajeros desaparecidos, el extraño comportamiento de los hermanos Avisa y los susurros de Marek la acosaban. Algo no estaba bien, y su intuición nunca la había fallado. La paz aparente del pueblo, con sus rostros amables y sus rutinas cotidianas, había comenzado a desmoronarse. A pesar de que la vida en el pueblo continuaba como siempre, con las mismas caras en los mismos lugares, Sofía sentía que algo profundo y oscuro se estaba gestando a sus espaldas. Una mañana, mientras caminaba hacia la panadería, Sofía notó algo que la hizo detenerse en seco. El presbiterio, la modesta casa parroquial de los hermanos Avisa, estaba diferente. Desde la chimenea, algo extraño salía a borbotones, pero no el humo usual de la leña que calentaba el interior del hogar en los días fríos. Este era un humo denso, oscuro, casi negro, que colmaba el aire con su presencia. Sofía se detuvo y observó, un nudo en el estómago. Su instinto le decía que aquello no era algo normal. Podía ver cómo el humo se deslizaba lentamente, como si intentara escapar del presbiterio, y el aire a su alrededor se sentía denso, casi pesado. Al acercarse un poco más, Sofía percibió un olor que la dejó helada, carne quemada. Era un olor extraño, desagradable, algo que no encajaba con el ambiente tranquilo del pueblo. El frío aire de la montaña no ayudaba a disipar el mal olor que se filtraba desde la chimenea. Sofía apretó la mandíbula, intentando mantener la calma. El mal olor se le metía en las entrañas, haciéndola sentir aún más incómoda. La carne quemada, un olor que se le clavaba en la memoria, como si lo hubiera percibido antes, como si su cuerpo ya supiera lo que estaba sucediendo en ese lugar. Sofía no entendía lo que estaba pasando, pero no podía ignorar lo que sus sentidos le decían. El pueblo, siempre tranquilo y pacífico, estaba ocultando algo, y ella iba a descubrir qué era. Mientras sus pasos la llevaban lentamente de vuelta a la panadería, las preguntas se apoderaron de su mente.
¿Qué podían estar haciendo allí los hermanos Avisa? ¿Por qué ese humo? ¿Y qué significaba ese olor a carne quemada? Sabía que la respuesta no iba a ser fácil de encontrar, pero también entendía que no podía quedarse con la duda. Algo terrible se estaba gestando, y ella no iba a ser una espectadora más. Esa misma noche, Sofía decidió actuar. El silencio del pueblo era casi absoluto. Cuando la oscuridad caía sobre los tejados cubiertos de nieve, el pueblo parecía sumirse en un profundo sopor, como si todo estuviera congelado, esperando algo que no podía ser visto ni tocado. Aprovechando esa quietud, Sofía se preparó. Sabía que tenía que ser cautelosa. Nadie podía saber lo que estaba por hacer. Tomó una capa gruesa para protegerse del frío y salió a la calle, adentrándose en la noche como una sombra más. Se dirigió al presbiterio, con el corazón acelerado y la respiración contenida. La luna, apenas visible tras las nubes, dejaba entrever lo suficiente como para guiarla a través de la nieve que crujía bajo sus pies. Sofía se acercó sigilosamente a la casa parroquial, manteniéndose lo más alejada posible de las ventanas iluminadas. Tenía que ser rápida y discreta. El presbiterio se alzaba ante ella, oscuro y solemne, como si la invitara a descubrir sus secretos más oscuros. Desde detrás de un árbol grande, Sofía se detuvo y escuchó con atención. La puerta del presbiterio estaba entreabierta, y las voces de los hermanos Avisa flotaban en el aire. Felipe y Lucas estaban dentro, hablando, pero sus voces no eran como las que Sofía había escuchado durante la misa o en sus conversaciones casuales. Esta vez había tensión en sus palabras, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. Estaba cerca de descubrir lo que había estado buscando. Felipe, con su tono grave y controlado, dijo algo que le heló la sangre. La panadera empieza a sospechar. En esos pocos segundos, Sofía sintió que todo el peso de sus sospechas se confirmaba. Felipe continuó, y aunque su voz era baja, cada palabra estaba cargada de un significado inquietante. Pero no sabe lo que está pasando. Y aunque lo supiera, ¿quién le creería? Sofía se quedó inmóvil, casi sin atreverse a respirar. Las palabras de Felipe resonaron en su mente, como un eco de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. No solo estaban al tanto de sus sospechas, sino que ya se sentían cómodos al hablar de ellas. La arrogancia en la voz de Felipe, la frialdad con la que hablaba de Sofía como si fuera una simple molestia, la hizo sentirse pequeña y vulnerable. Sin embargo, el miedo no la detuvo. Por el contrario, algo en su interior se encendió, una chispa de determinación que la impulsó a seguir adelante, a descubrir lo que realmente estaba ocurriendo en ese presbiterio. Sofía retrocedió lentamente, sin hacer ruido, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que los hermanos Avisa estaban involucrados en algo terrible, algo que amenazaba la seguridad de todos en el pueblo. Las desapariciones de los viajeros, el humo negro, el olor a carne quemada. Todo encajaba ahora, pero el miedo seguía apoderándose de su pecho. ¿Qué iban a hacer con ella cuando descubriera la verdad? ¿Qué horribles secretos albergaban realmente esos dos hombres que se hacían llamar sacerdotes? Pero Sofía no podía retroceder. Su instinto la había llevado hasta allí, y ahora estaba más cerca que nunca de revelar lo que se escondía en la oscuridad del presbiterio. Sofía ya no podía hacer como si nada estuviera ocurriendo. Cada día que pasaba, la inquietud que sentía crecía, y las sombras que se cernían sobre su pueblo parecían alargarse aún más. La inquietante conversación que había escuchado aquella noche, las palabras de Felipe Avisa, el humo negro, el olor a carne quemada, todo comenzaba a tomar una forma mucho más oscura. Sofía había llegado demasiado lejos para ignorarlo. Algo abominable estaba sucediendo en el presbiterio, algo que amenazaba no solo su vida, sino la de todos los habitantes del pueblo. Aunque temía por su seguridad, Sofía sabía que no podía enfrentarse sola a lo que había descubierto. Necesitaba ayuda, una ayuda que viniera de fuera del pueblo, alguien que pudiera investigar con la autoridad necesaria. Fue entonces cuando decidió enviar una carta urgente al obispado, relatando sus sospechas y pidiendo intervención. Sabía que su vida podría estar en juego, pero también sabía que si no lo hacía, las desapariciones seguirían, y el mal continuaría su curso sin ser detenido. Escribió con desesperación, pero también con la claridad de alguien que, aunque aterrada, no podía callar la verdad. La respuesta no tardó mucho en llegar. Días después, el pueblo se vio visitado por un hombre que cambiaría el curso de los acontecimientos, Abad Wojciech Malinowski. El abad era conocido en otros pueblos cercanos por su experiencia investigando crímenes dentro de la iglesia, especialmente aquellos que tocaban el alma misma de la fe y la moral. Su llegada al pueblo no pasó desapercibida.
Había algo en su presencia que inspiraba respeto, pero también algo que imponía cautela. A diferencia de los hermanos Avisa, que eran amados por todos, el abad tenía una mirada directa, perspicaz, que parecía ver más allá de las apariencias. Los aldeanos, al principio, se mostraron reacios a hablar, pero pronto, la presencia del abad, su paciencia y su calma, comenzaron a abrir las bocas de los más temerosos. Aunque la aldea seguía rodeada por el misterio, Sofía percibió que, poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Con cada conversación que el abad sostenía con los habitantes, más hacía evidente que las desapariciones de los viajeros no eran casualidades. Los aldeanos, como si la llegada del abad les hubiera dado el valor que les faltaba, comenzaron a hablar con franqueza, aunque entre susurros. Fue Marek Kowalski, el posadero, quien finalmente admitió lo que Sofía había sospechado. Los hermanos Avisa tenían acceso completo a su posada. Y, en muchas ocasiones, después de que los viajeros alojaban en el establecimiento, nunca más se les veía salir. En ocasiones, los sacerdotes los invitaban a desayunar al presbiterio, pero después los viajeros simplemente desaparecían, sin que nadie se percatara de lo sucedido. Marek, temeroso de las represalias, había guardado silencio durante todo este tiempo, pero ahora, al verse frente al abad, la verdad salió a la luz. Su voz temblaba mientras relataba lo poco que sabía, pero aún así era suficiente para que el abad comenzara a atar cabos. Con esta nueva información, el abad decidió investigar más a fondo. Esa misma noche, cuando el pueblo ya se encontraba sumido en el silencio de la oscuridad, el abad se dirigió al presbiterio. El viento soplaba fuerte, como si la naturaleza misma estuviera anticipando el horror que estaba por descubrirse. Con paso firme, Wojciech Malinowski se adentró en la casa parroquial, la cual parecía aún más siniestra bajo la luz débil de la luna. Lo que encontró en el sótano del presbiterio fue algo que no podría haberse imaginado, ni siquiera en sus peores pesadillas. Entre las paredes de piedra que sostenían el edificio, en un rincón oscuro y olvidado, se hallaba un espantoso escenario de terror. El sótano, que parecía ser un espacio normal, ocultaba los horrores más indescriptibles. Restos humanos estaban esparcidos por el suelo, algunos aún frescos, otros ya descompuestos, pero todos compartían una misma característica: habían sido asesinados brutalmente. En medio de los huesos y la carne mutilada, el abad encontró herramientas de tortura, cuchillos, ganchos y otros instrumentos que claramente habían sido usados para infligir un dolor inimaginable. Sin embargo, lo más aterrador de todo fue lo que vio a continuación: un libro, un grueso volumen de cuero, cuidadosamente almacenado sobre una mesa. El abad, temblando, se acercó a él y lo abrió. En sus páginas, entre garabatos y palabras escritas con tinta roja, estaban los registros de las víctimas. Fechas, nombres, edades y descripciones de los viajeros desaparecidos. El libro no era solo un testimonio de muertes, sino una celebración macabra de ellas. Cada entrada era una marca de posesión, un trofeo que Felipe Saviza parecía haber cuidado con especial dedicación. El abad sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, la repulsión por lo que estaba viendo era casi insoportable, pero no podía apartar la mirada. En esas páginas, los hermanos Avisa no solo habían matado a los viajeros, los habían desmembrado y canibalizado, en nombre de una interpretación pervertida y blasfema de la Eucaristía. Felipe Saviza, con su calma perturbadora, estaba allí, en el centro de ese abismo de horror, trabajando como si nada estuviera fuera de lo común. La tranquilidad con la que preparaba las partes del cuerpo, las ofrendas macabras a lo que él mismo consideraba un rito sagrado, era aterradora. El abad sentía un nudo en el estómago, una sensación de impotencia y repulsión que lo paralizaba. Pero no podía dejar de mirar, no podía ignorar lo que había descubierto. El mal que se había infiltrado en esa pequeña aldea, en el corazón de la iglesia, era mucho más grande y profundo de lo que Sofía o cualquier otro habitante podría haber imaginado. Los hermanos Avisa no eran simples asesinos, eran monstruos que, bajo la fachada de la piedad, habían llevado a cabo uno de los crímenes más espantosos que el abad había presenciado. Los sacerdotes, que se suponía debían proteger a las almas del pueblo, en realidad se habían convertido en los verdugos, no solo de los viajeros, sino de toda la moral y fe que su comunidad había defendido durante siglos. Con esta revelación, Wojciech Malinowski sabía que su deber era actuar rápido, no solo para detener a los hermanos Avisa, sino para salvar al pueblo de una oscuridad que había estado al acecho durante años. La verdad estaba frente a él,
tan clara como las estrellas en la noche. Y el tiempo para detener a los hermanos antes de que pudieran hacer más daño se estaba agotando. La noticia de los horrores que habían ocurrido en el presbiterio de los hermanos Avisa se extendió como un fuego arrasador por toda la región. El pequeño pueblo de los Tatras, conocido por su paz y su gente sencilla, ya no era el mismo. Lo que había comenzado como un susurro de sospechas en la mente de Sofía había crecido hasta convertirse en una verdad indiscutible, un hecho tan oscuro que la comunidad entera no podía comprender cómo había sucedido sin que nadie se diera cuenta. La revelación de los crímenes cometidos por los hermanos sacerdotes dejó al mundo asombrado, y el juicio de Felipe y Lucas Avisa se convirtió en el centro de atención de toda la región. El proceso se llevó a cabo en Cracovia, una ciudad vibrante y llena de historia. Pero esa vez su atmósfera se llenó de una angustia palpable. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, curiosos, e incluso autoridades eclesiásticas que nunca hubieran imaginado que algo tan macabro pudiera ocurrir bajo su propio techo. Los testigos, como Sofía, Marek Kowalski y otros aldeanos que habían sido parte de la investigación, fueron llamados a declarar. Cada uno relató con horror y con valentía lo que había presenciado, desde las desapariciones de los viajeros hasta los detalles espeluznantes del sótano del presbiterio. La evidencia era abrumadora. Los registros de las víctimas, los testimonios, los restos humanos encontrados en el sótano, todo señalaba a los hermanos Avisa como los responsables de una serie de asesinatos y canibalismo. Felipe Savisa, el hermano mayor, nunca mostró remordimiento alguno. Durante el juicio, se presentó con una actitud de arrogancia y desdén por el proceso. A pesar de las pruebas en su contra, su voz resonaba con una frialdad aterradora. Cuando le preguntaron sobre los crímenes, simplemente respondió: «Serví a Dios a mi manera». No hubo arrepentimiento en sus palabras, solo una tranquilidad perturbadora. Felipe no se consideraba un asesino. Para él, sus actos eran un servicio, una interpretación distorsionada de la fe, un sacrificio en nombre de un Dios que, en su mente, le había guiado a hacerlo. Para él, lo que había hecho no solo era aceptable, sino necesario, y se veía a sí mismo como un instrumento divino que cumplía una misión sagrada. No había ni una pizca de duda ni de remordimiento en su comportamiento. En sus ojos se reflejaba una convicción perversa que lo hacía aún más peligroso. Lucas Avisa, en contraste, no pudo soportar el peso de lo que había hecho. A lo largo del juicio, su rostro estaba marcado por el llanto incontrolable. A medida que escuchaba los testimonios y veía las pruebas de los horrores cometidos, su culpa lo consumía. Cuando le tocó hablar, su voz quebrada solo podía emitir palabras de arrepentimiento. Lo siento por todo lo que he hecho», repetía una y otra vez. Las lágrimas no cesaban de caer de sus ojos, y su actitud, completamente sumisa, contrastaba violentamente con la frialdad de su hermano. Mientras Felipe hablaba con desprecio, Lucas no podía más que arrepentirse profundamente por cada alma que había perdido la vida a manos de ellos. Si bien no había excusa para sus crímenes, su dolor era real. Al final, no hubo sorpresas en el veredicto. Ambos hermanos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado, canibalismo, profanación de cadáveres y muchos otros crímenes. La sentencia fue clara: pena de muerte. El tribunal no mostró indulgencia, y el pueblo esperaba ansiosamente el desenlace. La ejecución de los hermanos Avisa se llevaría a cabo en la plaza principal de Cracovia, ante una multitud que se había reunido para presenciar el fin de esta espantosa historia. La plaza estaba llena. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el sonido de los cascos de los caballos y el retumbar de los pasos de los soldados que escoltaban a los prisioneros. En el cadalso, Lucas subió con los ojos llenos de lágrimas, mirando al público con una expresión rota. No podía contener su llanto, y cada paso que daba hacia el cadalso era como una tortura más para él. La multitud lo observaba en silencio, algunos con desdén, otros con compasión, pero todos conscientes de la tragedia que había marcado el fin de su vida. Felipe, por otro lado, caminaba erguido, como si estuviera participando en una ceremonia religiosa, no en su ejecución. Su rostro seguía impasible, sin remordimientos, y sus ojos, fríos y desafiantes, no mostraban la más mínima emoción. Para él, este era solo el final de un largo viaje, un sacrificio que, en su mente, formaba parte de un plan mucho mayor. No se arrodilló ante el verdugo, ni pidió perdón. Al contrario, se erguió con una actitud casi de triunfo, como si la condena fuera un honor. Sus últimas palabras antes de ser ajusticiado fueron un grito desafiante:
Recuerden mis palabras, la verdad que portaba será comprendida algún día. Mi obra perdurará. Cuando las cuerdas se tensaron, la multitud estalló en gritos de alivio y horror. Para muchos, ver la muerte de los hermanos Avisa fue el fin de una pesadilla. Pero para otros, la ejecución solo abrió las puertas a una serie de preguntas sin respuesta. El juicio fue solo el principio de una reflexión más profunda sobre cómo el mal puede disfrazarse de bondad y fe, y cómo la corrupción puede tomar forma incluso en las instituciones más sagradas. El presbiterio, ese lugar que había sido el centro de los horrores, fue demolido poco después de la ejecución. Los aldeanos no podían soportar la idea de que ese edificio, que había albergado tanta oscuridad, siguiera en pie. En su lugar, se plantaron rosas blancas, un símbolo de pureza y esperanza para el futuro. Sin embargo, la paz nunca volvió completamente al pueblo. La memoria de los crímenes de los hermanos Avisa quedó marcada en cada rincón, en cada conversación, y los viejos del pueblo juraban que, en las noches más oscuras, podían escuchar la risa macabra de Felipe Saviza resonando entre los árboles, como una sombra que nunca se desvanecía. Sofía, la valiente panadera que había destapado la verdad, vivió el resto de sus días marcada por lo que había descubierto. Aunque fue considerada una heroína, su alma nunca halló paz. Las imágenes de los restos humanos, el sufrimiento de las víctimas y la visión de los hermanos Avisa en el presbiterio la atormentaron hasta su último aliento. En sus sueños, siempre veía a Felipe, su rostro impasible, desafiante, como si estuviera acechando desde la oscuridad. El pueblo de los Tatras nunca volvió a ser el mismo. Aunque las generaciones posteriores intentaron borrar el recuerdo de esos años oscuros, la historia de los sacerdotes caníbales se transmitió de boca en boca, como advertencia sobre el poder del fanatismo y la oscuridad que puede esconderse detrás de las máscaras más nobles. Y, a pesar del paso del tiempo, el eco de los horrores que vivieron los habitantes del pueblo permaneció en la memoria colectiva, recordando que, a veces, los monstruos más aterradores no vienen de los cuentos, sino de los lugares en los que uno menos los espera.